Doctor Alfredo Rangel, ex senador por el Centro Democrático, experto en seguridad, en temas de seguridad y defensa nacional. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo a sus compañeros de la mesa y a toda su inmensa audiencia. Senador, 300 policías heridos en todo el país. Un joven que tiraba piedras y que estaba encapuchado, herido en Bogotá, accidentalmente por el lanzamiento de una bomba o de un disparo de gases lacrimógenos. La ciudad incendiada. 30 estaciones de Transmilenio quemados. En Cali, el horror de una noche para el olvido. En todas partes, movimientos de fuerza, amenazas, saqueos. La visión que usted tiene desde el punto de vista de la seguridad. ¿Esto va para otro Chile? ¿Esto va para dónde? ¿O esto es un problema para sentarse a conversar? Su opinión. A ver, doctor Londoño, aquí lo que vemos de bulto es un designio político para tumbar al gobierno. Primero para debilitarlo, hacerlo colapsar, y finalmente para tumbar al gobierno. Aquí hay una motivación política, hay un propósito político, que se disfraza obviamente con una serie de reivindicaciones sociales. Se disfraza mal disfrazado, porque todas las consignas que se agitaron para movilizar a la gente el día del paro, pues eran absolutamente falaces. Ya se ha repetido hasta el cansancio que era en contra de una reforma laboral que no existía, una reforma pensional que tampoco existía. Es como quien cita a una manifestación en Bogotá por el mal funcionamiento del metro. Pero resulta que el metro en Bogotá no existe, pero pueden los organizadores de la movilización decir, no, pues no existe, pero va a ver que cuando lo hagan lo mal que va a funcionar, entonces vamos de una vez protestando. De ese nivel de absurdo eran las motivaciones de esta movilización. Pero esto no es cuestión de un día, el día 21 de noviembre, no. Esto viene de tiempo atrás. Desde el primer día de gobierno del presidente Duque, se amenazó a este gobierno con tener la gente movilizada en las calles, protestando. Iban a debilitar al gobierno en la calle. El mismo día de posesión del presidente Duque, se organizaron 80 movilizaciones en ciudades capitales, ciudades intermedias y pequeños poblados en el país. 80 movilizaciones. Y las cifras hablan de cerca de 600 movilizaciones y concentraciones de todo tipo durante este año en Bogotá, y otras cifras hablan de, a nivel nacional, cerca de 200 movilizaciones en todo el país en los primeros 400 días de gobierno del presidente Iván Duque. O sea, más o menos una movilización cada 2 días. Esto tenía como punto culminante, obviamente, el paro nacional. Esas otras movilizaciones eran, digamos, de calentamiento o de entrenamiento, de ensayo, para lo que iba a ser esta movilización del 21 de noviembre. O sea, esto es parte de un plan sistemático. Esto no fue algo espontáneo y salido de la nada. Esto es un plan sistemático de un propósito político de sectores radicales de izquierda extrema para debilitar y tumbar al gobierno. Lo que sucedió, o empezó pues a suceder mejor, el 21 de noviembre, ya es un paso del escalamiento de esa estrategia, un paso ya para generalizar la violencia, para crear una situación de anormalidad crónica, de crispación, de miedo, a través de una estrategia que es muy bien conocida en las teorías de seguridad, que es la estrategia de la insurrección molecular disipada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pequeños núcleos muy bien organizados y dispuestos crean el caos, digamos, en una ciudad, para el caso Bogotá o en Cali, a través de esa acción vandálica promovida
de una manera planificada, de una manera coordinada en muchos sitios dispersos de la ciudad, y van esos grupos organizados circulando y atentando contra, digamos, las infraestructuras, contra aquellas, puntos neurálgicos de la ciudad para precisamente generalizar el caos, poner la ciudad en una situación de absoluta intranquilidad, de anormalidad, de miedo y de violencia. Fue lo que vimos el 21 de noviembre acá y en los días subsiguientes, porque esta estrategia pues no para obviamente ahí. Ya el señor Petro, por ejemplo, en el día de ayer estaba citando a una nueva movilización en el día de hoy, el día 25, y también a unas nuevas movilizaciones el 5 de diciembre. O sea, esto es parte de una estrategia que no va a parar ahí. Quieren doblegar al gobierno, quieren ponerlo pues a negociar, quieren cambiar la agenda del gobierno, mejor dicho, reemplazar la agenda del gobierno por su propia agenda, y en la medida en que se van dando pues concesiones de parte del gobierno, pues va a seguir habiendo un escalamiento. Esto tiene tres fases, esa estrategia de insurrección molecular disipada. En primer lugar, el escalamiento, que es lo que estamos viendo. El copamiento es la segunda etapa, que ya digamos sectores de las ciudades o del país empiezan a ser controlados por estos grupos vandálicos que van a impedir el acceso de la fuerza pública, que tienden a inmovilizarla a través de una estrategia de guerra asimétrica, que ya hablaremos más adelante de ello. Y la saturación, que ya es la tercera fase, en donde ya el caos es generalizado, la normalidad es absolutamente generalizada, el gobierno pierde absolutamente el control y se ocasiona una crisis política de grandes dimensiones. Esto lo estamos viendo, lo hemos estado viendo en Chile. El gobierno, y parece que los organismos de inteligencia y las fuerzas militares, los organismos de seguridad del Estado, los órganos de justicia, no han aprendido de la experiencia chilena, como sí han aprendido y copiado, prácticamente calcado de la experiencia chilena, los grupos radicales de izquierda, anarquistas, los grupos de extrema, los grupos populistas en Colombia, sí han aprendido de esa experiencia, incluso realizaron reuniones acá en Bogotá con quienes fueron los líderes de esta estrategia de anarquía y de caos en Chile. Eso es de lamentarlo. Y les hablaba de esa guerra asimétrica que está pues llevándose a cabo. Esto quiere decir pues que se enfrentan dos fuerzas, una poderosa, el Estado, con su fuerza pública, y unos grupos pequeños, unos grupos minoritarios débiles, que quieren superar esa debilidad objetiva, que le dan la cifra, la capacidad, la fuerza, a través de una vía subjetiva de publicidad, de propaganda, de ataque contra la fuerza pública, haciendo ver a la fuerza pública como el malo de la película, como la fuerza atrabiliaria y violenta, y que utiliza, según sus palabras, que son copiadas por la prensa, la fuerza de manera excesiva y de manera no protocolaria y de manera desproporcionada. Y se empieza a hablar de los heridos en las manifestaciones, de los que están participando en las manifestaciones, pero nadie habla obviamente de los 300 policías que fueron heridos y de manera muy ofensiva para la opinión pública democrática. De ellos nadie habla. Se trata de inmovilizar también a la fuerza pública a través de esa estrategia de guerra asimétrica en el plano, digamos, moral, en el plano de la opinión pública, para llevar a inmovilizar a la fuerza pública ya bastante inmovilizada por una serie de normas y una serie de decretos que prácticamente han impedido que la fuerza pública utilice su fuerza para imponer el orden, restablecer el orden allí donde se ha alterado. Las escenas que hemos visto dan grima para la opinión pública democrática. Un policía con su pistola al cinto, tumbado en el piso, peleando a patadas contra unos vándalos que lo están atacando y sin poder utilizar su pistola, porque donde utilice su pistola, pues se le acaba su carrera dentro de la policía,
viene un proceso judicial que tiene que costearlo y se le expulsa de la policía o de las fuerzas militares, y ahí tenemos pues a la policía corriendo por su vida por las calles de Bogotá, abandonando sus motocicletas o abandonando sus patrullas para no ser objeto de esas palizas inclementes por parte de los vándalos, teniendo sus pistolas y sus armas de dotación, pero no pudiendo utilizarlas precisamente por esa falta de apoyo institucional para restablecer el orden a través del uso legítimo de la fuerza del Estado. Esto no ha parado, mi querido doctor Londoño, les tengo malas noticias. Esta estrategia se va a seguir utilizando en un proceso de escalamiento y de copamiento y de saturación en las próximas semanas. Esto no va a parar y políticamente, pues desafortunadamente vemos a el gobierno que responde de una manera que trata de satisfacer las denominadas demandas sociales de los manifestantes, pero realmente está siendo debilitado, está siendo llevado pues a una situación de inmovilidad, a ponerlo contra la pared, a cambiarle la agenda y a una situación de crisis política, que es la que obviamente buscan quienes están detrás, aupando esta violencia, estos agentes pues del caos y de la anarquía, que tienen como propósito, insisto, fundamental, pues el derrocamiento del gobierno, la anarquía, el caos, para sustituirlo, pescando en el río revuelto de una insurrección popular, imponer sus propias políticas y seguramente pues obviamente tomarse el poder por estas vías no institucionales. Eso es el designio, insisto, de lo que dije al comienzo, desde el primer día de la posición del presidente Duque, cuando se realizaron 80 manifestaciones en todo el país. Hoy en Bogotá hay cerca de 25 estaciones de Transmilenio que no van a poder funcionar. De las 76 que fueron objeto del vandalismo, que fueron atacadas, esas 25 pues no van a funcionar, generando una situación obviamente de anormalidad durante los días subsiguientes, y esperemos a ver los ataques que van a seguir ocurriendo en muchas zonas de la ciudad capital y en otras ciudades del país, para mantener lo que ellos llaman la calle caliente en ese proceso de escalamiento de la violencia y la anarquía. Doctor Rangel, cuando se producen fenómenos de estos y el gobierno, que es el comando de las fuerzas militares, el presidente es el supremo comandante de las fuerzas militares, que lo ejerce a través del ministro de Defensa, y ambos están sentados en una mesa de negociaciones. Uno se pregunta entonces quién gobierna y quién manda y quién ejecuta una función defensiva de los derechos de la ciudadanía, que está completamente expósita. Es que usted y yo votamos por el presidente Uribe, por el presidente Uribe también, pero por el presidente Por Duque. persona interpuesta. Sí, señor. Y fuimos unos de los 10.300.000 y tantos mil colombianos que votaron por el presidente Duque. Hubo 200.000 en la calle, y resulta que a los 10.300.000 colombianos que elegimos al presidente Duque, nadie nos ha preguntado nada. Vuelvo a la pregunta: ¿quién gobierna entonces? ¿Quién ordena un sistema defensivo eficaz cuando el supremo comandante de las fuerzas militares y el ministro de Defensa están sentados en una mesa de negociaciones, además con el que no toca? Porque los que están en la calle con escafandras rarísimas y con una piedra y con un garrote, esos no van a estar en la mesa de negociaciones. Entonces, ¿quién gobierna aquí? Pues doctor Londoño, aquí lo grave es que la agenda del gobierno por la que votamos pues 10 millones de ciudadanos, esa agenda del gobierno sea alterada como resultado de estas manifestaciones que terminaron en vandalismo. La agenda del gobierno debe mantenerse, la agenda del gobierno que fue votada, que fue apoyada, que fue objeto del apoyo legítimo de la inmensa mayoría de los ciudadanos, esa agenda debe respetarse. Lo que mal haría el gobierno es dejar a un lado esa agenda gubernamental
y ahora cambiar la agenda por la agenda de los 200.000 manifestantes, que como usted dice, pues pueden ser un sector significativo, muy bulloso, muy alaraquiento, que grita muy duro y se hace oír en las calles, pero no le puede imponer esos 200.000 manifestantes la voluntad a los 10 millones de ciudadanos que libremente y de manera democrática pues le dieron apoyo a una de las opciones políticas, la opción del centro democrático. Ese cambio de agenda pues es sería absolutamente intolerable y absolutamente ilegítimo adicionalmente. Y me parece que de parte de tanto el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, organismos de seguridad, deberían revisar de una manera mucho más acuciosa esa experiencia chilena que, insisto, se está copiando acá en Colombia. De esto ya incluso nos advirtió muy tempranamente el dictador Maduro y su consueta, el señor Diosdado Cabello, que lo que estaba sucediendo en Chile era una brisita y que el huracán de la violencia revolucionaria iba a llegar también a Colombia, y ya se frotaron las manos en este fin de semana diciendo pues lo advertimos, eso ya llegó a Colombia y allá van a pasar muchas cosas, estamos absolutamente advertidos. Así que me parece que analizar con más cuidado y más detalle lo que ha pasado en Chile todavía es tiempo para evitar que que Colombia pues caiga en la situación pues de debilitamiento del gobierno, de colapso del gobierno que se está dando en el país austral, que es una lástima ver cómo una de las democracias más sólidas de América Latina, uno de los países que había logrado los estándares de desarrollo económico, de progreso social, de equidad, de igualdad, esté sumido pues en esa situación crónica de anarquía, esa situación de debilitamiento del gobierno, en que la han postrado pues unas minorías, insisto, supremamente bien organizadas, que le están imponiendo su voluntad a las mayorías. Esto no es nuevo tampoco en la historia. Recuerden ustedes que la revolución bolchevique se hizo gracias a la organización de una minoría que era una minoría insignificante prácticamente en términos políticos en la Rusia zarista, frente a un colapso del gobierno, también motivado pues por la crisis de la Primera Guerra Mundial y por la inconformidad social, pues lograron dar el golpe de mano, hacerse con el poder en el país y gobernar durante cerca de 80 o 90 años en la Rusia soviética. Estas son enseñanzas de la historia que todos debemos estar atentos, que debemos recordar para prevenir que en Colombia pues esta institucionalidad democrática que tanto nos ha costado sea derrumbada y sea puesta en cuestión y sea eventualmente pues aniquilada por unas minorías, insisto, organizadas y violentas que no pueden imponerle su voluntad a la mayoría de los colombianos de bien que queremos la democracia, queremos la institucionalidad en nuestro país. Escalamiento, copamiento, saturación. En Chile están haciendo esto exactamente. El presidente Piñera está desbordado por las circunstancias, con una ventaja para él, y es que no tiene narcotráfico, no tiene grupos armados en el interior de Chile. Nosotros sí los tenemos. Y así entonces, es, aún más grave. por eso entonces estamos trayendo policías, ¿de dónde? Pues de los sitios donde se necesita para enfrentar a los narcotraficantes y a los bandidos y a las mafias. Y estamos trayendo soldados que los sacamos ¿de dónde? Pues los sacamos de allá, de donde deben estar enfrentando esta otra amenaza que ahí existe y que debe estar de plácemes frotándose las Por manos. supuesto. Claro, por Y que supuesto. siguen actuando, doctor Londoño, como ese es como otro frente también de esta insurrección y de esta estrategia de anarquía y de caos. Recuerde que ahora en el norte del Cauca 3 policías fueron asesinados y 3 más gravemente heridos por un ataque de ese grupo guerrillero de las FARC que le estaba cobrando a la policía y a la fuerza pública su acción en contra del narcotráfico en esa zona del país. Eso sigue vivito y coleando. Pero ¿qué importa? ¿No ve que no son sino policías? ¿Qué importa?
Entonces ahí la ministra del Interior no va a visitar a los padres de esos policías asesinados ni a los padres de los policías heridos, porque no nos importa, no son sino policías. Aquí le damos la espalda a quienes se están jugando la vida por defendernos, por defender el orden jurídico de la nación. Esto es absolutamente inconcebible. 300 policías heridos que no merecen una palabra del presidente de la República, ni del ministro de Defensa, ni de la ministra del Interior. Un muchachito que estaba aquí tirando papas bombas y haciendo lo suyo, que lamentablemente fue herido. Nadie quiere que haya heridos, pero ese sí es la conmoción nacional. Los 300 policías no significan nada. Los muertos en Santander de Quilichao no significan nada. ¿Ya volvieron a volar los oleoductos, doctor Rangel? Sí, sí, había habido una pausa en las semanas anteriores y volvieron nuevamente. Esta estrategia pues de escalamiento, volvieron nuevamente a volar el oleoducto y seguramente seguirán en ello en las próximas semanas, viendo cómo el gobierno se debilita, o procurando el debilitamiento del gobierno también a través de estas acciones violentas, estas acciones terroristas a lo largo y ancho del país. Bueno, como esto es un proceso, no se les olviden las escalas o las categorías del conflicto. Las fases. Las fases del conflicto, no se les olvide. Entonces estamos tal vez en el primero o entre el primero y el segundo, que es el escalamiento y el copamiento, y vamos para la saturación. Entonces con su venia pues no damos por terminada esta conversación, sino apenas transitoriamente interrumpida para que sigamos el proceso. Con su venia, doctor Rangel, en los próximos días estaremos hablando con usted, si Dios es servido, y podemos todavía hablar los millones de colombianos que no han sido consultados en este proceso. Le agradecemos su gentileza y hasta muy pronto entonces. Gracias, doctor Londoño. Un feliz día para todos. Muchas gracias. Alfredo Rangel, ex senador por el Centro Democrático y experto en seguridad. No se les olvide las 3 fases que están previstas por el señor Petro y por el señor Maduro y por los señores de Cuba, por los que se quieren tomar a Colombia. El escalamiento, que es en lo que estamos, el copamiento, para que la fuerza pública quede desbordada, como la están desbordando, por los acontecimientos y sobre todo por la falta de moral. La falta de moral. En lugar de darle moral a nuestra fuerza pública, le estamos dando moral a los enemigos. Y finalmente la saturación antes del golpe final, para que estemos en otra Venezuela y en otra Cuba, que es de lo que se trata. Alfredo Rangel, ex senador por el Centro Democrático y experto en seguridad y defensa nacional, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.